contacto semanal, esperadísimo por cierto, con nuestros colegas de la Deutsche Welle. Está Juliana González en contacto con nosotros. Juliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Paula, me alegra mucho saludarte. Bueno, y siempre hacemos, ¿no? Los días miércoles un repaso de los temas más relevantes que están repercutiendo allí en Europa, y uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con estas violaciones del espacio aéreo, primero de Polonia, después de Estonia, por parte de Rusia, y la respuesta que ya ha dado la OTAN, Juliana. Así es, los incidentes se van acumulando. A esos que tú mencionas está también el que sucedió hoy, por ejemplo, con el avión en el que se transportaba la ministra de Defensa española, que perdió parte de la señal de GPS cuando sobrevolaba Kaliningrado, que es ese enclave que está entre Lituania y Polonia, un enclave ruso. Sí. Cuando ella iba de destino a Lituania, ahí hay una base militar de la OTAN, y es bastante preocupante porque se van acumulando todas estas situaciones, y la OTAN, a pesar de que se reunió el día de ayer, como tú lo mencionas, para tomar decisiones de qué hacer, pues todavía está en una situación bastante complicada, porque si bien tiene una idea, como por ejemplo la de la creación de un muro de drones en Estonia, pues ese muro apenas sería construido en el 2027, y hay mucho temor a que un paso en falso pueda llevar a que esta guerra se escale y se desborde del territorio ucraniano, y que Rusia se sienta, con la libertad de atacar a los europeos en caso de que, por ejemplo, le derribaran alguno de sus aviones. Claro, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar y qué tipo de consenso hay al respecto, ¿no? Porque se está hablando de la posibilidad de derribar algún avión ruso si está invadiendo espacio aéreo, no permitido, pero bueno, esto hay que tener la absoluta certeza y también el consenso de los países miembros. Así es, Paula, y tienen que ir, por supuesto, con pies de plomo, porque lo mencionado antes, cualquier paso en falso puede desatar una guerra en la que los europeos no están dispuestos a meterse. El tema está en que, por ejemplo, ahorita escuchamos unas voces muy fuertes como la de Polonia, como la de Estonia, que piden que se derribe esos aviones que invaden el espacio aéreo. Ayer nomás escuchábamos a Donald Trump decir que esos aviones deberían ser derribados. ¿Y por qué juega un papel Donald Trump o los Estados Unidos en este contexto? Porque la OTAN como tal es el mecanismo de defensa de los países europeos que, recordemos, no tienen un ejército propio como tal, no tienen unas bases propias como tal, y es la fortaleza también de un socio como los Estados Unidos, con un alto arsenal, por ejemplo, de ojivas nucleares, pero también de hombres y de armamento, pues lo que necesitan que respalde la acción de los países europeos tan cercanos a este conflicto. Ayer lo mencionaba Donald Trump, pero de momento no hay ninguna certeza, no hay nada en negro sobre blanco donde se hable de ese derribo. De hecho, el secretario de la OTAN, de Mark Rutte, dice que es importante ir despacio, a pesar de, digamos, la evidencia de que se trata de violaciones del espacio aéreo europeo que ya se suceden por lo menos desde el mes de julio. Claro, por un lado se hace la advertencia, pero por otro lado la salvedad de que solo se va a actuar en caso de tener una certeza absoluta, que bueno, también se sabe que es difícil de lograr, ¿no? Esta certeza absoluta. Así es, Paula, ese es el elemento. ¿Cómo se diferencia que es una simple escapada de un avión caza ruso con los transponder apagados, o cuando es realmente una invasión de ese espacio? Pero creo que ahí está precisamente ese asunto, esa necesidad de una cautela, pero sobre todo, detrás de todo esto hay que entender que si estuviéramos aún en la era Biden, quizá tendríamos una certeza mucho mayor, por lo menos lo hablo desde aquí, desde Europa, de cómo reaccionaría ese socio estadounidense ante un ataque. Hemos visto cómo Donald Trump ha elevado el tono frente a Rusia, pero solamente estamos en un momento de muchas promesas del gobierno de la administración Trump de imponer sanciones a Rusia, pero en el fondo hay más bien un compás de espera buscando que su buena amistad lo lleve al señor Vladimir Putin a
salirse de ese conflicto, cosa que no ha sucedido en 2 años, en casi 3 años, perdón, y que no ha sucedido aún menos durante el mandato de Trump. Claro, han sido muy inestables las reacciones de Trump, ¿no? Primero esto con la reunión en la Casa Blanca con Zelensky, en la que, bueno, prácticamente lo ha levantado en peso, después se enojó con Putin y volvió a decirle a Zelensky tenés razón, así que sí, es difícil confiar en cómo va a actuar el presidente de los Estados Unidos, pero bueno, con esas piezas jugamos. Juliana, muchísimas gracias, como siempre un placer este intercambio contigo. A ti, Paula, y un saludo y hasta la próxima.